Hoy os mostramos qué ver en Calatayud mientras ponemos rumbo a... Llegamos a Calatayud en autocaravana. Lo primero que visitamos es la parroquia de San Juan el Real, donde dentro podéis encontrar las pechinas de Goya, elaboradas por el pintor desde 1756. Callejeamos y exploramos los puntos más característicos de la población, hasta llegar a la Plaza de España. Calatayud, municipio de Zaragoza con cerca de 20.000 habitantes, es un lugar que tiene mucho que ofrecer. Visitamos también la Basílica del Santo Sepulcro, más conocida como la Iglesia del Silencio. Cuenta con bóvedas de hasta 19 metros de altura y es característica por sumar un total de 34 vidrieras. Visitamos el altar mayor, su sacristía y coro. Sin duda, los edificios religiosos de la población nos estaban impresionando por doquier. Seguimos la ruta marcada hasta llegar a la Iglesia de la Luz, la Colegiata de Santa María, que no pudimos visitarla pues solo abre sus puertas de jueves a domingo. Pasamos por la iglesia de San Andrés y el Teatro Capitol, de camino al barrio de la Judería. Donde contemplamos unas espectaculares vistas desde su mirador. Una ruta circular que nos permitió ver lo más destacado de vuelta al área de autocaravanas. Pues
Pues nada, ya estamos otra vez en la autocaravana. Me he llevado una sorpresa bastante agradable con la visita a Calatayud. Lo teníamos como un lugar de paso a donde vamos, pero a mí me ha sorprendido. La verdad que la arquitectura de episcopal en cuanto a iglesias y demás me ha parecido increíble. Las iglesias eran muy bonitas, muchos puntos de interés en el municipio. Es de esto que te esperas a lo mejor un municipio más, pues sin más, y a mí particularmente me ha sorprendido, la verdad. Tenemos el área justo al lado del casco antiguo. Ahora hemos hecho una ruta circular, que hemos empezado por una de las iglesias, que la dejamos por aquí abajo, hemos llegado a la información turística, hemos visitado la otra y hemos dado la vuelta por el barrio de la Judería, y justo al bajar nos hemos encontrado otra vez con el área, o sea, casi una visita de lo más productiva, y vamos, todo a mano y todo súper accesible para venir con la autocaravana. Muy acertado. Hay que decir que esta área de Calatayud es un área muy pequeña, que son para 3, pero tiene su vaciado y al lado tiene un parking que no es muy grande, pero si en el caso de que las 3 sitios de parking del área esté ocupado, pues puedes ocupar el parking de ahí sin ningún problema. Hay visto comentarios en el Park Fortnite que sin ningún problema se puede aparcar ahí. Y otra cosa para la gente que tenga cague, estar solo y demás, nada, a una calle o menos está lo que es la policía local de Calatayud, en la que viene bien, si en caso de que haya botellones, haya ruidos raros o lo que sea, pues tenéis la policía al lado, pues para salir un paso. Que no, de verdad, no encuentro nada nunca en mi casa, tío, nunca, nada, de verdad. Es desesperante. ¿Qué buscas? Pues un caldo, voy a empezar. Detrás de la leche, está, al fondo, lo verás. Busca café, sacamos una fabada por aquí, un pan, mira, detrás del azúcar de la panela se cae un rollo y ahora aparece el caldo, hola. No podemos seguir así, no podemos seguir así. Esto creo que no es un problema de que sea una autocaravana pequeña, es un problema de que somos dos desastres. Y lo digo sonriendo para que nadie me diga nada. Ese tío más pulculero no nace. Pero es que es el problema, que después cuando de la compra que se compra aquí para poner la caravana, él no se ocupa de nada. Venga, hazlo tú. Normal que después no sepa dónde está. Yo sí que me sé dónde está esto, dónde está lo otro. Normal que me lo sé, pues porque el que hace las cosas soy yo, el que las coloca. Que las colocaré mal y a la virulé, no os digo que no, pero que las coloco. Por eso sé a dónde estaba el caldo, porque lo coloqué yo. Bueno, dejando al lado ese tema, que no voy a entrar por qué te encargas tú y por qué me encargo yo, porque lo hemos dicho 1000 veces. Tú tienes la autocaravana aparcada en casa de tus padres, tú tienes el vehículo para llegar hasta casa de tus padres. Yo no puedo ir a casa de tus padres si no tengo vehículo y no conduzco, y el tren no me lleva hasta allí, tendría que andar un montón de metros, es decir, no me voy a llevar las bolsas en el tren. Eso bueno, lo de pues menos. lo dejamos a un lado y ya está. Tema de la conducción. Los gatos se están portando dabuten, pero vamos, increíble. Incluso se está portando, yo diría más, la gata, la Lía, que lo que es la Linet. La Linet está un poco revoltoso de vez en cuando porque, claro, el sitio que ha ocupado la Lía en la conducción es el que tenía Linet. Y es muy envidioso. Y se ve un poco que no sabe dónde ponerse, si adelante, si atrás, adelante. Está desesperadico. El que se está portando verdaderamente mal en estos 2 días que llevamos es usted, porque es verdad que no ha vomitado, es verdad que ha desayunado, ole tú, pero el niño ha dormido esta noche 10 horas, digo venga va, vamos a dormir un montón, que mañana nos espera un día, es decir hoy nos esperaba un día de mucha conducción, vamos a dejar que duerma 10 horas, en la alarma que puse 10 horas y no sé cuántos minutos, pues hemos empezado a salir y a la media hora me ha dicho que le estaba entrando sueño, o sea, yo de verdad soy el típico malo que todo el mundo me va a decir que es que tú no eres comprensible, es que siempre lo estás criticando, pero yo quiero ser realista y basarme en los hechos. ¿Por qué en estos 3 años anteriores eso no te pasaba? Que nos hemos ido al viaje de la luna de miel, dejamos el viaje de la luna de miel en la descripción por si algún despistado aún no lo ha visto, y en esos viajes llegamos hasta Francia, hacíamos un montón de kilómetros. Y ahora, a la media hora de haber dormido 10 horas recién levantado, ¿tendrás sueño? Yo creo que ya es algo psicológico tuyo. Porque es que yo ya no me cabreo, pero es que me cargas, porque yo es verdad que quiero estar tranquilo, te veo que te estás durmiendo, ya estoy yo preocupado de ti y nunca estamos tranquilos. Y no puede ser que nadie me diga a mí que te estés durmiendo, si acabas de levantarte y has dormido 10 horas. Es que no es normal. Y si antes no te pasaba, en 3 años no te ha pasado, ¿por qué ahora cada vez que conduces te entra sueño a la media hora? Y estás
esto no le gusta que lo diga la gente, pero estás sin trabajar, llevas más de 2 meses sin trabajar, es decir, que descansado estás para que te estés durmiendo, no estás haciendo un esfuerzo físico diario, que digas, ¡buah, es que estoy reventado! No. Pues hay que decir que el tema de conducción yo no sé por qué, pero es que desde hace un año por ahí me está pasando que cuando me pongo a conducir, mientras morriña, mientras sueño, no sé si es que está aquí en la caravana, me relaja y mira que hemos dormido, como ha dicho el Víctor, 10 horas y tal. Pero es que no es la primera persona que le pasa esto cuando conducimos. Al Fran de la Mónica de la Paca le pasa muchas veces cuando dice que se han puesto a conducir y dice que a los 20 minutos o a la media hora se pone... El Fran está trabajando en 4 trabajos, no paran, hacen deporte y no te puedes comparar al Fran. Es que luego dices que acabo yo apaleado con los comentarios. El Fran y la Mónica no paran, no les da tiempo ni editar porque están trabajando para allá, trabajando por otro lado. Tienen como 2 o 3 trabajos y cuando no tienen trabajo tienen 2 niños. Cuando no tienen los niños que los tienen se van a hacer deporte, madrugan. Es normal que le pueda entrar un poco de sueño a una persona que está activa. Tú y yo, y me voy a meter, nos pasamos el día tumbados, es que no sabemos lo que es estar sentados en un sofá, nos tumbamos directamente para ver la tele. ¿Qué tipo de cansancio puedes tener tú? Es que no te puedes comparar, no me gusta que te empieces a comparar porque tú mismo te lo vas creyendo y te retroalimentas. No es real. A lo que íbamos del sueño, que yo no sé por qué, pero vamos, me estoy arreglando una cosa que es los vómitos, que yo lo llevo controlado. Estoy contento porque no vomitar, que también las técnicas de relajación hacen mucho. Yo creo que a lo mejor tanto me relajo que a lo mejor me entra el sueño. Y no te estás medicando, que nadie me diga, es que a ver si a una pastilla le hace entrar sueño. No te estás tomando ninguna pastilla, ¿vale? Os lo digo antemano. Ninguna. Pero es que ayer al salir de casa la llevábamos 1 hora, sueño hoy a la media hora y dentro mío digo, macho, si es que he dormido una barbaridad de horas, que no entiendo. Pues eso, si me dices que te pilla por la tarde y que te estás sueño por la tarde, lo puedo entender. Pero es que te echaste hasta siesta ayer por la tarde, es que no sé qué decirte, la verdad, no sé qué decirte. Y acabado el mal rollo, que ya me conocéis, que no es mal rollo, simplemente estoy comentando lo que no me parece correcto o no me parece comprensible o no entiendo, que puedo estar equivocado, todos estamos equivocados en algún momento de mi vida. Puede ser que José tenga alguna cosa que antes no le pasaba y ahora sí, no lo sé. Pero el caso es que tiene que mirárselo porque no es normal que después de estar 2 meses en casa, descansando, sin trabajar, durmiendo 9, 10 horas, que tenga sueño, nada más conduces, pues muy normal, lo siento, pero no me parece. Pero bueno, quitando eso, vuelvo con la pregunta del millón, que quiero que todos me la respondáis si llegáis al momento de la pregunta, que me digáis en qué momento esta vez, os pregunto, ¿en qué momento disteis con nosotros? A través de otro youtuber, a través de buscando algún pueblo en concreto. ¿Cuál fue ese primer vídeo que os conectó a nosotros y decidisteis un día decir, vamos a quedarnos a ver estos petardos en el tiempo y a ver sus dramas y sus historias? Me gustaría mucho leeros y saber en qué momento disteis con nosotros por primera vez. Y ya por último, 2 cosas, ¿vale? 2 cosas. Y ya de verdad que paro de hablar que parece que he comido lengua. 1, para los que llegáis recientemente, tenemos vídeos por un montón de sitios, por un montón de pueblos, de comunidades, ¿vale? En esta ocasión estamos haciendo un viaje hacia Logroño. El primer vídeo fue el anterior a este, que estuvimos en Cella, en Teruel. Hoy estamos en Calatayud y el próximo destino, no os lo desvelo, pero será una serie de capítulos que nos llevará por toda La Rioja. Y el punto número 2 es que nos gustaría que nos etiquetarais en diferentes redes sociales cuando encontréis en un área de autocaravanas la pegatina que pone Escapadas Blogger. Os hemos visitado, búscanos en Instagram y en YouTube. Eso será señal de que habéis estado en uno de los puntos en que hemos estado nosotros. Etiquetarnos siempre con @escapadasblogger. Para que veáis, estamos haciendo hoy garbanzos con un poquito de patata, zanahoria, carne y bueno, vamos a comer un poquito de caldito. Estamos en un área de servicios que es verdad que hay muchos coches aparcados, que eso a mucha gente no le gusta. A nosotros tampoco nos gusta, pero es verdad que no nos ha disgustado porque nos la estamos encontrando, al menos entre semana, bastante libre de vehículos. Tenemos justo al lado nuestra unos contenedores tanto de reciclaje de plástico como reciclaje de vidrio, como la basura orgánica normal. Hay un parque al lado también para los que vengáis con niños, también para que ellos puedan jugar aquí mientras vosotros estáis cocinando. Me parece un sitio que dentro de todo lo malo está bastante bien. Han facilitado un área de autocaravanas para vaciar y cargar agua. Me parece bastante bueno, así que hay que decirlo y gracias a Calatayud por ello.
Después dice Víctor que yo paso del blanco al negro en muchas cosas, pero es que él tampoco tiene el término medio. Él ha dicho, venga, pues voy a echar todo el paquete de un caldo de 1 litro, con todos los garbanzos y con todo. Dígase, venga, a ver, para acabar como zambombos. Es el segundo bol ya. Qué asco, tío. No te hagas el longhi que te lo has dejado ahí para comértelo. Que te conozco, luego pasa un rato. Dices que ya no tienes hambre y no te lo comes. El segundo plato te espera. En los restaurantes no comes 2 platos. Todo me toca a mí, todo me toca a mí. Todo me toca a mí, todo me toca a mí. Se me está grabando porque se lo he dicho. Uy, ¿qué haces? Eres purculero, ¿eh? Después dicen que te acribillan, es que te lo buscas tú solico. ¿Y qué vamos a hacerle? Mira, como dicen, a ver si me acuerdo del refrán te lo digo. Más vale morir de pie y apaleado que no sé, es que no sé el refrán, pero la gente que si la gente sabe qué refrán me refiero, que lo ponga. Pero tú sabes el que te digo. Te has pegado buena siesta, ¿no? Sí. Ahora toca conducir un poco más. Para eso están las vacaciones, ¿verdad? Sí. Y No. donde haremos noche. Pues eso significa que hemos terminado ya en Calatayud. Sí. Así que, ya sabes. Si queréis ver vídeos como este, ¿qué más queda? Pues suscribiros y nos vemos en un nuevo vídeo. Y quien no pueda esperar para ver los siguientes vídeos y de forma como apoyo al canal, está la opción de ser miembros del canal, que seguramente hay un capítulo 2 o 3 más adelantados ya allí para los que están fieles y los quieran ver. Y nada, esto es todo. Nos vemos. Un nuevo vídeo. No dirá la people que no estamos dándole al bolsillo en este viaje, gastronomía a tope. Que te va a dar un bajón de tensión. Que no, que estoy perfectamente, estoy relajado. Ya estás tontorrón. Escucha, pues hay que hacer la calle Laurel entera para allá y luego la calle San Juan entera para allá. Sí, de par en par, depositar. Disfruta ya de nuevos capítulos por La Rioja, haciéndote desde ya miembro del canal. Cuando